En este capítulo retomamos la ruta I-776, un camino que nos prometía internarnos por los valles interiores hacia Lolol. La misión original era clara: recorrer el sector de la Candelaria y Las Palmas, disfrutando del paisaje con calma. Pero bueno, los planes no siempre se cumplen al pie de la letra. La ruta quiso otra cosa y nos obligó a improvisar. Así que los dejo invitados a continuar este viaje, porque lo que se viene se pone realmente interesante. Ya, después de esta detención para buscar indicaciones, estoy listo y así para dónde sigue la ruta. Si continúo por este lado, llegaría a Santa Cruz, pero no la idea llegar a Santa Cruz directo, sino que ir a pasear hacia Lolol. Así que seguimos. Bienvenidos al segundo capítulo de esta temporada 2026 de Duna On Tour. Como les adelantaba, dejamos atrás el museo del pueblito de Chépica para tomar el desvío hacia la ruta I-776. Nos aventuramos por aquí sin conocer realmente el estado del camino. La idea original era internarnos por lo más profundo de los valles interiores, explorando el sector de la Candelaria y los Tricahues, para luego conectar con Lolol. El objetivo final era llegar a visitar otro museo de automóviles que tengo en la mira. Sin embargo, ya saben que sobre la moto los planes no siempre se cumplen al pie de la letra. Como pudieron ver en el inicio, la ruta nos pondrá desafíos. Algunos los podremos sortear y otros nos obligarán a cambiar el rumbo por completo. Les confieso que no tenía idea en qué me estaba metiendo. Solo miré rápido en Maps que la ruta conectaba interiormente los lugares que quería visitar, y parecía simple, pero la realidad fue otra. No me imaginé que el asfalto se iba a acabar tan rápido. De repente nos topamos de frente con una cuesta de tierra, llena de esa calamina traicionera que te hace tiritar la moto entera. Y claro, no podía faltar el famoso trumao, ese polvillo fino que parece colacao y que te pone los nervios de puntas apenas lo pisas. Después de disfrutar y sufrir un par de minutos tiritando sobre la moto, por fin divisamos las primeras casas. Habíamos llegado al primer poblado real de esta ruta, la Candelaria. Llegamos a la Candelaria, y les juro que me cuesta describirla. Es un sector muy silencioso, donde lo único que alcancé a divisar claramente es una pequeña escuela rural llamada Estrella de David. No se ve agricultura a simple vista por aquí, así que mi deducción, ruteando, es que la principal actividad de esta zona es la maderera, y quizás algo de ganadería. Es realmente un rincón bastante inhóspito que no estaba para nada en mi mapa mental de la región de O'Higgins. Tuve que parar para variar. Otra cosa mal puesta, el parabrisas. Voy a tener que apretarlo. Por suerte ando con la herramienta acá en la cajita. Y eso, no hay suerte para el enrado, amigo, parece.
Y sí, tocó meter mano nuevamente a la moto en plena ruta. Por suerte, después de tantos viajes, uno aprende y siempre ando trayendo ese kit de herramientas que me salva de casi todo. Recuerden que, como les conté al principio, esta vuelta era justamente de prueba. Había que exigir un poco la máquina en un ambiente real, después de tanto tiempo parada y después de los ajustes que le hicieron en el taller. Y la verdad, viendo los desafíos que nos está poniendo el camino, creo que la elección de esta ruta no fue tan errada, al menos hasta ahora. Como decimos siempre con mis amigos, aquí se rompe o se raja. Ya dejamos atrás Hacienda Las Palmas y acabamos de hacer el primer cruce del estero con el mismo nombre. Aquí el camino se transforma por completo. Piensen que hace nada veníamos por asfalto, después pasamos al ripio, luego a la tierra y ahora miren esto, es una huella, casi un camino de fondo. Pero miren lo increíble del paisaje. Lo que sí me queda clarísimo es por qué este sector se llama Palmar de la Candelaria. Durante todo el camino que llevamos adentrándonos por este valle interior, han ido apareciendo ejemplares solitarios de palmas chilenas, súper bonitas, pero justo en este sector hay un palmar de un tamaño importante a nuestra derecha. Es literalmente un pequeño oasis en esta ruta que se está poniendo tan polvorienta y desafiante. Y bueno, ¿para qué les voy a mentir? No tengo idea de dónde ando metido. Solo sé que me estoy devolviendo por el camino que venía. Ya pasé el portón de fierro que estaba abierto y ahora va a quedar hacer la cuesta de nuevo y toda la ruta de vuelta. Se intentó hacer esta ruta. Me faltó investigar un poco más, pero la moto por lo menos anda bien.
venía con la presión preparada para solamente asfalto, no pensé hacer tierra y había harta tierrita suelta, harto talquito, pero bueno, vamos de vuelta nomás. Y ahí les seguiré mostrando el camino más adelante cuando lleguemos nuevamente al desvío que iba a Santa Cruz. ¿Quién iba a pensar que una ruta tan bonita se iba a convertir en pesadilla? Pero está bien, a eso vinimos, a probar la moto y andaba impecable. Bueno, como les adelanté, los planes cambiaron y la ruta original no pudo ser. Así que estamos de vuelta exactamente en el mismo desvío donde nos detuvimos a buscar indicaciones hace un rato. Pero esta vez no nos vamos a perder y sí tomamos la ruta I-746. Esta es una ruta totalmente nueva para mí también, así que vamos juntos descubriéndola. Este camino va serpenteando entre cerros y viñedos hacia el sector de la Patagua. El paisaje es totalmente distinto a lo que traíamos. Más adelante vamos a conectar nuevamente con el camino principal que lleva a Chépica, pero solo un tramo corto, porque la idea es desviarnos por otra ruta interior hacia Nancagua. Ya estamos súper cerca de conectar con la ruta final que nos llevará de regreso hacia San Fernando, pero quédense ahí, porque antes de cerrar el día les tengo preparada una sorpresa. Es muy fácil confundirse cuando uno busca las Pataguas o la Patagua en el mapa acá en la región de O'Higgins. Y es que, si lo buscan bien, existen al menos 4 o 5 sectores distintos con ese mismo nombre. Tenemos uno en Pichidegua, un sector en Marchihue, incluso una Patagüilla en Santa Cruz. Pero para que se ubiquen, ahora estamos en una ruta súper tranquila cercana a La Alajuela y Chomedahue, y a solo unos pocos kilómetros de Santa Cruz. Y después de esta tremenda vuelta de casi 74 kilómetros, retornamos nuevamente a la ruta I-86, ese camino clásico que nos trajo desde Chimbarongo hasta Chépica, la ruta que recorrimos el capítulo anterior. Ahora cambiamos el plan, iremos por una ruta interior hasta Nancagua, para acercarnos al desvío de un camino que no recorría hace mucho tiempo. A ver con qué nos encontramos.
Justo en la plaza de Chepika hacemos el desvío para tomar la ruta I-82. Este camino nos va a llevar directo hasta Nancagua, atravesando sectores como Las Arañas, San Gabriel y Puquillay. Es un ruteo exquisito, totalmente entre campos y sectores netamente agrícolas. Después de avanzar algunos kilómetros por la ruta I-90, llegamos al sector de La Gloria. Aquí nos desviamos para tomar la I-400. La última vez que hice esta ruta fue por allá en el 2016, y en ese tiempo era completamente de tierra. Recuerdo que fue una de las primeras pruebas que le hice a la Transalp. Me venía recién cambiando de mi Kawasaki Vulcan 900 y los estilos de manejo eran muy diferentes. Esta fue literalmente la ruta que me enseñó a la mala cómo se siente la calamina y el trumao sobre dos ruedas. Ese sustito de que la moto se te escape. Recorrerla hoy, años después y con tanta ruta en el cuerpo, tiene un significado súper especial. Es como volver a donde todo empezó a ponerse entretenido. Vamos a ver qué sorpresas nos trae ahora. La sensación ahora, con la ruta completamente asfaltada, es otra cosa. Atrás quedó ese camino polvoriento. Hoy es una ruta de curvas suaves y súper entretenida. Es el escape ideal por una vuelta rápida y cambiar de aire cuando ande por San Fernando. Me enteré por la prensa que esta ruta finalmente estaba asfaltada, pero lamentablemente fue a raíz de un hecho muy trágico que conmocionó a toda la región. Justo en este sector, un poco más allá del Calabozo, fue donde hace casi un año abandonaron el cuerpo de un joven químico farmacéutico. Una noticia durísima que nos recuerda que, incluso en los caminos más lindos, hay historias que nos dejan el corazón apretado. Ya nos queda cada vez menos para entrar a San Fernando. Ahora vamos pasando por Los Rulos, un sector que los que somos de acá recordamos como puro campo, porque hoy está irreconocible, lleno de nuevas villas y condominios que muestran cómo la ciudad sigue creciendo y cambiando su rostro.
Con este contraste entre el recuerdo, la nostalgia y el progreso, nos despedimos por hoy. Si disfrutaron de este segundo capítulo de la temporada 26, suscríbanse al canal para que sigamos ruteando juntos. Se vienen muchas más aventuras y sorpresas, así que no se las pierdan. Nos vemos en el próximo camino.